Muy bien, muy buenas noches para todos. Bienvenidos a este primer taller. Por cuestiones diversas y ajenas a nosotros, como la red de Internet de cada uno de los dispositivos de los que disponemos, se pospuso un poquito el tiempo. Agradecemos inmensamente las esperas de Apoyarte Colombia y les invitamos a seguir con ese ánimo de aprender. El día de hoy vamos a tener el acompañamiento de dos maestros. Eh, al maestro Luis Delgadillo y el maestro Johan, quienes nos van a indicar o dar una primera parte, una abrebocas de lo que será el gran taller de danza y los medios digitales. Les damos la bienvenida, agradecemos nuevamente su asistencia, su espera y todo lo que hacen para que nosotros podamos compartirles este conocimiento. Maestro Johan, bienvenido. Maestro Luis, bienvenido también a este primer evento de Apoyarte. Lamentamos obviamente la espera, sabemos que ustedes han estado preparando esta conferencia y más que conferencia, conversatorio, taller desde hace días, pero pues por cuestiones ajenas a nosotros repetimos y nos excusamos nuevamente. Les damos pues la bienvenida y las excusas respectivas. Desde Apoyarte Colombia les enviamos un saludo fraternal y los dejo entonces, maestro Johan, bienvenido y cuéntanos un poquito de lo que vamos a conversar en este taller. Bueno, pero muy buenas noches para todos. Eh, bueno, estamos acá, las cosas cambiaron un poco frente a lo que tiene que ver con este tema de la danza y los medios tecnológicos. Es, es bastante paradójico que vamos a hablar de un tema que tiene que ver con tecnología y precisamente fue la tecnología la que no permitió que se desarrollara el taller como lo teníamos pensado. Sin embargo, creería yo que esta es una de esas oportunidades que debemos aprovechar para hablar precisamente de este tema, ¿sí? Hoy me acompaña el maestro Luis Delgadillo, que pues es un gran amigo, es mi hermano. Hemos estado compartiendo muchos trabajos frente a la danza. Ahorita él está también en un proceso muy importante que ya en un momento les va a hablar. Entonces, pues hoy vamos a dividir el tema en tres momentos muy rápidos, teniendo en cuenta que pues la plataforma de Zoom es un poco limitada. Entonces, maestro Luis, pues cuéntenos de usted un poco y arrancamos de una vez con el taller. Bueno, muy buenas noches para todos. Les doy la bienvenida. Todos estábamos ahí haciendo un esfuerzo importante para lograr concretar esta cita que es muy importante para todos y podernos sentar en un momento y dialogar acerca de los medios tecnológicos. Pero antes que hablar de medios tecnológicos, nosotros podríamos pensar y no quedarnos solo en ese aspecto técnico, porque como bien lo mencionábamos hace un momento, esos medios técnicos en algunos momentos se pueden convertir en un limitante dentro de nuestra práctica profesional y más cuando estamos hablando de espacios virtuales de aprendizaje. En el día de hoy quiero compartir con ustedes y agradezco apoyarte por la invitación en este espacio y quiero compartir con ustedes cuando estamos hablando de estrategias virtuales para la danza y quiero traer a este momento, a esta presentación, cuatro aspectos principales que nosotros realmente deberíamos contemplar en el momento en que estamos formando para la danza y en el momento que estamos trabajando a través de estos canales virtuales. Estamos hablando de unos espacios, ¿cierto? De unos espacios híbridos de aprendizaje y le decimos híbridos porque por más que nosotros estamos de un lado, ¿cierto? De un lado de la pantalla, estamos observando la imagen de la persona que nos está hablando de manera virtual, tenemos una interacción, ¿verdad? Entonces es algo como curioso debido a que es híbrido por el sentir de que no nos podemos tocar, ¿cierto? Sin embargo, terminamos interactuando de una forma u otra manera, ¿cierto? Entonces, es interesante observar que este ambiente virtual es un ambiente híbrido y que nosotros debemos tener esa capacidad de motivar a la persona que está del otro lado
para que realice estas prácticas que nosotros permanentemente estamos ofreciendo, ¿cierto? Como es el caso particular y hablar de la danza. Tengo cuatro aspectos que son muy importantes cuando nosotros estamos hablando de las estrategias virtuales. La primera de ellas tiene que ver con la información. Cuando nosotros estamos trabajando con nuestros estudiantes, cuando nosotros estamos compartiendo con ellos, es determinante hablar de la información y de la calidad de la información que nosotros estamos presentando a los estudiantes. Ahí viene el quehacer del maestro, ¿no? De dominar muy bien ese arte para poderlo compartir con otra persona. Y también ver esa gran responsabilidad que en esta virtualidad se ha presentado por parte de las personas que son aprendices o son estudiantes y que ellos tienen un gran valor de responsabilidad y de autonomía. Algo interesantísimo de esta virtualidad es que los estudiantes allá del otro lado, nosotros les orientamos esos contenidos. Sin embargo, ellos son quienes son los protagonistas de ese aprendizaje. Nosotros vamos ahí acompañándolos y ellos serán esos protagonistas. Bueno, entonces es el primer elemento, la información que nosotros suministramos, que sea de muy buenas fuentes y que aparte de eso sean los estudiantes quienes la reciban y sientan motivación para poderla recibir, poderla asimilar de la mejor forma. Otro aspecto importante dentro de la estrategia de aprendizaje en los medios virtuales es cuando contemplamos el aspecto de la producción. Una vez que nosotros recibimos estos conocimientos, estas técnicas, ¿cierto? Vamos a necesitar llegar a un momento de producción de ellas, ¿cierto? No se pueden quedar solo allí, ¿cierto? O no puedo hacer mi arte, no puedo hacer mi danza para encerrarme, sino que debo llevarla a una producción. Ahí es cuando va tomando un valor significativo ese arte que voy interiorizando, que voy aprendiendo y como estrategia necesito hablar de un momento de producción, ¿cierto? Entonces es el segundo elemento de los cuatro. Entonces el primero es el contenido, ¿cierto? El segundo es la producción. El tercer elemento, cuando nosotros estamos hablando de estos ambientes de aprendizaje virtual, tenemos que necesariamente hablar de una participación, pero esta participación tiene unas características muy fundamentales en cuanto a que nosotros empezamos a socializar esa producción, ¿cierto? Entonces vamos dando como pasos, ¿verdad? Y yo cuando empiezo a socializar esa experiencia de producción, empiezo a reflexionar con el que tengo al lado. Entonces siempre en esos procesos y en esas estrategias virtuales debemos dar la pauta a que el estudiante realice con nosotros y tenga un diálogo participativo, pero que además ese diálogo venga acompañado única y exclusivamente y esté enmarcado en ese quehacer que se está practicando, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros estamos hablando en la virtualidad, debemos puntualizar, ¿cierto? Debemos puntualizar para no tener pérdidas de tiempo, porque el tiempo pues es muy, muy valioso y necesitamos, cuando haya esa oportunidad de dar esa participación, que sea muy puntual. El cuarto elemento que vamos a encontrar en las estrategias virtuales de aprendizaje es el momento de la retroalimentación. Entonces, miremos que primero recibimos, ¿cierto? Conocimiento, lo encaminamos, luego lo convertimos en un producto que es muy, muy importante. Luego, después del producto, viene un proceso de participación donde reflexionamos a partir de ese producto, ¿cierto? A través de ese arte, de la experiencia que yo tuve en la danza, ¿cierto? Porque mi experiencia puede ser totalmente diversa a la que tiene mi compañero que está al lado. Entonces, ir creando esos espacios de participación. Y el cuarto elemento es la retroalimentación. Creería que es uno de los más pilares que nos va a permitir cuando nosotros damos y le permitimos dentro de ese marco de estrategia virtual, cuando nosotros le permitimos al estudiante retroalimentarse, creemos que estamos cumpliendo con el objetivo de generar un espacio de evaluación, ¿verdad? Y esa evaluación tiene que ver con un proceso donde yo puedo evaluar a mi compañero, donde mi maestro me puede evaluar y también yo lo puedo evaluar a él. Entonces nosotros
antes de ponernos a pensar en aspectos técnicos o enmarcarnos en pensar que mi estudiante debe tener un procesador, voy a poner un ejemplo, un i7 o que yo tenga que tener una banda pues muy alta de internet para que no se me caiga, deberíamos realmente pensar en esa estrategia del contenido que yo le voy a ofrecer a mi estudiante de danza. Cuando yo empiezo a hacer la práctica con mi cuerpo, realmente le estoy dando a él la posibilidad de reflexionar frente a lo que siente o podría suceder que nos quedamos solo en el aspecto técnico y llegar de hecho a pensar que estamos logrando un aprendizaje significativo cuando el estudiante realmente del otro lado está percibiendo otras emociones. Entonces son aspectos que debemos tener muy en cuenta cuando vamos a hablar de una estrategia virtual de aprendizaje y en este caso aplicándolo a la danza. Es verdad, maestro Luis tocó uno de los temas más importantes que tiene que ver con este cuento de la virtualidad y creería yo que estas estrategias que tienen que ver mucho con la pedagogía conceptual, el hecho de llegar primero a lo afectivo, de ir luego a lo cognitivo y luego a lo expresivo, usted lo enmarca bastante en esos cuatro aspectos que nombra. Y sí, es muy cierto que muchas veces como docentes, como maestros, como profesores, como lo queramos llamar, nos muchas veces como que nos enfocamos más en cómo está el celular, cómo está el computador, cómo está la red, cómo está esto, cómo está lo otro. Comenzó la clase, se acabó la clase, pero la persona que recibió la clase muchas veces solo recibió una muy buena señal, solo recibió una excelente, se me va, bueno, una excelente proyección de la imagen, una excelente voz, pero no recibió ese contenido que se esperaba, ¿sí? Ha pasado, hemos visto que personas que solamente con un celular, una red de 6 megas, puede llegar a dar una clase magistral, espectacular, ¿sí? Donde la persona recibe lo que está esperando y hasta más, ¿sí? Precisamente hoy, en nuestro taller como les decía al inicio, cambió bastante frente a lo que nosotros queríamos mostrar. Tiene que ver mucho con las herramientas con las que nosotros podemos llegar a defendernos en una clase para, no sé, en una clase virtual desde el momento de la danza. Y la danza no solamente es cuerpo, la danza también es mente, ¿sí? A veces es importante saber qué es lo que nuestros niños, jóvenes, adultos están esperando. Eso bien sea en el colegio, bien sea en la agrupación o bien sea en la escuela o taller de danza que nosotros estemos queriendo llevar. Yo les voy a compartir en este momento la pantalla. Aquí ustedes están viendo, ustedes están viendo digamos que uno de los software que se puede llegar a utilizar para llegar a estas herramientas o darle facilidad, entre comillas, ahorita les digo por qué entre comillas, para que una clase sea muy buena desde lo, no sé, desde una muy buena planeación, desde una muy buena efectividad, buscando esa expresión. Entonces, digamos, comencemos con la primera parte que es la transmisión básica, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una transmisión básica, solamente se requiere como elemento un celular. En este momento, mi celular es el que me está proyectando la cámara. Yo no tengo cámara, ¿sí? Pero yo tengo que buscar las estrategias para ello. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que busco es que la cámara que tengo allí la pueda utilizar de mil formas. Existe un programa llamado Droidcam que yo lo conecto. Yo lo descargo en el computador, lo descargo en el celular, los conecto juntos y esto me genera esta transmisión que están ustedes viendo acá. Es algo muy sencillo, ¿sí? A veces Droidcam tiene entre 1 y 2 segundos de retraso, pero pues fíjese que
es muy efectivo porque no siempre tenemos la super cámara, no tenemos la reflex o no tenemos la videocámara, ¿sí? En ocasiones pues tenemos, no sé, la webcam mini, ¿sí? O simplemente nos basamos en la webcam que tiene el computador. Este, esta, esta cámara, que es con mi celular, con un programa llamado Droidcam, yo lo puedo transmitir en Zoom, en Meet, en Teams, en StreamYard, ¿sí? Y pues aquí en este programa que estamos viendo de OBS, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros podemos llegar a manejar a hacer una transmisión básica simplemente con el celular unido con el computador, ¿sí? Donde solamente necesitamos esas 4 plataformas para llegar a lo que se requiere. Claro, ahora necesitamos hacer es una transmisión en vivo o queremos grabar la transmisión y llevarla, entonces vamos a algo un poco más avanzado que es esta plataforma que yo les estoy mostrando acá, que es el OBS. El OBS tiene, como ustedes pueden ver acá, una configuración de escenas, ¿sí? Donde yo puedo iniciar con un pequeño, no sé, un banner para que las personas que están detrás de la transmisión esperen mientras yo veo que se está transmitiendo, ¿sí? Eh, hay muchas maneras, hay muchas formas de llevar este OBS a Facebook y a YouTube. Hoy no nos funcionó, por eso dije que entre comillas, ¿sí? Hoy no nos funcionó. Es increíble cómo una caída de la red, cómo de pronto que el computador no funcione a lo que nosotros estamos buscando, puede llegar a hacer que se afecte un taller, un curso, un seminario como el que nosotros estamos viviendo en este momento, ¿sí? Tuvimos que esperar casi 50 minutos para que pudiéramos realizar este taller porque la plataforma entró en shock con la plataforma perdón, el software de OBS entró en shock con la plataforma de YouTube. Entraron los dos en conflicto y no me permitió ni siquiera transmitirlo en vivo y en directo. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tú tienes ahí, todo lo que tú tienes listo ya para organizar, no sale y se transforma. Por eso dije al inicio, esta es la oportunidad para hablar precisamente de esos medios. Como lo decía el maestro Luis, a veces nos preocupamos más por ese tipo de elementos, por ese tipo de cosas y se nos olvida el contenido, ¿sí? Se nos olvida lo que nosotros debemos llevar a la persona que está detrás, en este momento ustedes, ¿sí? Entonces, ustedes pueden descargar los plugins, varios plugins o un plugin en OBS, en la misma página de OBS, lo descargan y ustedes pueden aquí organizar todo lo que tiene que ver con esa transmisión que ustedes van a hacer en vivo, ¿sí? Simplemente lo configuran, le dan iniciar transmisión, no, bueno, no le puedo dar iniciar transmisión porque ahí sí sale en el canal de YouTube la presentación que estamos haciendo, ¿sí? Y listo, y ya, es todo lo que hay que hacer. Entonces, elementos que nosotros podemos llegar a necesitar para nuestras transmisiones o para esos encuentros con nuestros estudiantes. Está, pues, no sé si lo alcanzan a ver bien, está el computador aquí con unos audífonos y con una interfaz de audio, que eso ahorita, más adelante, el maestro Luis les va a hablar. Este que ustedes ven acá, esta USB, se llama un capturador de video. Entonces, no, yo tengo una cámara de video, una JVC, una Sonic, ¿sí? Ahí guardada, no la utilizo porque pues ahora todo es con el celular, entonces, pero esa cámara tiene una, no sé, una resolución excelente, entonces, pero ¿cómo hago yo para conectarla al computador y que me transmita? Pues muy fácil, muy sencillo, solo es comprar este aparato que se llama capturador de video con el cable que sea compatible con la cámara, hay que llevar la cámara para comprarlo, lo conectan al computador y ya,
no hay que descargar, no hay que descargar programas, no hay que descargar nada, no hay que hacer instalaciones de nada, simplemente se conecta y se puede hacer la proyección en vivo de una vez. Esto que ustedes ven aquí, estos círculos, es un aro de luz. Sí, yo tengo un aro de luz acá, estoy en este momento iluminándome con el aro que no es mío, que es de mi esposa, que es maestra. Ella es maestra de colegio y pues ella tiene que hacer toda una logística precisamente para esto. Entonces, pues el aro de luz me ayuda a que definitivamente la proyección de mi cara, de mi rostro, pues esté mucho más perfecta, ¿sí? O sea, que se vea bien. Y hay que buscar el tono y eso. Y es sencillo, con un control es bueno, es un panel que trae el mismo aro, ¿sí? Son elementos con los que nosotros podemos llegar a jugar, ¿sí? Ya más avanzados, bueno, este de acá no es tan avanzado, pero más avanzados que está la reflex, ¿sí? Que entonces la conecto con ese capturador que les digo y pues obviamente voy a generar una proyección muy definida o con la cámara como la que yo les estaba hablando ahorita. Este micrófono, que es este mismo, ¿sí? Este micrófono en el mercado está aproximadamente entre 20.000 y 25.000 pesos, ¿sí? Y capta solamente mi voz. O sea, aquí estoy en una casa y hay ruido, ¿sí? Y solamente capta mi voz, entonces eso es algo muy importante. Sin embargo, también se puede generar otro tipo de micrófonos, ahorita ya les vamos a hablar de eso, donde ustedes también pueden llegar a realizar esa clase sin que tengan ese problema de, profe, no te escucho, profe, ¿puedes hablar más duro? Sí, ese tipo de elementos. Eso es lo que nosotros hacemos en una transmisión básica o una transmisión con OBS como esta que estamos viendo acá, ¿sí? Donde, pues nada, lo que buscamos es que definitivamente ese contenido, esa información, esa producción, ese tiempo, esa retroalimentación de la que hablaba el maestro Luis, sea concisa, sea que llegue definitivamente a esa mente de esa persona que está al otro lado, pues, de la, de la cámara, ¿sí? Y cómo nosotros cómo tenemos que expresarnos, cómo podemos llevarlo. Miren, una de las maneras es, si quiero que la persona que está allá entienda lo que yo le estoy diciendo, que sepa, que se dé cuenta que le estoy hablando a ella, es mirar siempre la cámara, mirar ahí, ¿sí? Siempre. Yo en este momento tengo el monitor acá, a un lado, tenía otro monitor, pues un monitor que me iba a ayudar a mirar cómo se estaba haciendo el streaming, ¿sí? O sea, fíjese toda la cantidad de elementos que puedo llegar a tener aquí y que de una u otra manera se basó solamente en este celular y ya, y eso es todo, porque así estamos haciendo en este momento este taller, por medio de este celular, ¿sí? Y gracias a que se generaron otro tipo de estrategias para que pudiéramos llegar a este taller. A eso voy. O sea, ¿cuál es la estrategia que yo voy a tener? ¿Cuál es mi plan B, mi plan C, mi plan D en caso de que me llegue a faltar, me llegue a fallar el internet, me llegue a fallar el celular, me llegue a fallar el computador? ¿Sí? Entonces, ese es como el ejercicio prácticamente que nosotros pues queríamos hoy plasmarles a ustedes, ¿sí? Pero hay otras formas mucho más interesantes y ahí le doy la palabra al maestro Luis para que nos hable de esas otras formas que podemos llegar a nuestros estudiantes con medios tecnológicos un poco más avanzados. Antes del Bueno, maestro Luis, qué pena, sí. maestros, quedan 5 minutos de exposición y vamos a dar 5 minutos para aportes y varios que tenga nuestro público asistente. Claro que sí, bueno, así rápidamente, bueno, para nosotros lograr establecer unas buenas comunicaciones con nuestros estudiantes, es importante sí pensar un poco en algunos aspectos técnicos, ¿cierto? Pero no, eso no debe ser lo fundamental. No, no debemos limitar nuestra creación
No debemos limitar nuestra estrategia virtual por un medio técnico, ¿cierto? Eso debemos también tenerlo muy claro y mejor pensar en los 4 momentos que les hablaba inicialmente, ¿cierto? No quedarnos solo en alguno de ellos, sino irlos mezclando, ir mezclando esa participación, ese proceso de recibir información, ese proceso de producción y retroalimentación. No quedarnos solo en información y producción, que es lo que muchas veces cometemos, ¿no? Le doy la clase, muéstreme un producto, le pongo una nota, ¿cierto? Y si el estudiante está en su zona de confort o el maestro, entonces dice, le pongo su nota y asunto terminado, ¿cierto? Sin abrir ese espacio de poder dialogar, ¿cierto? Ese espacio de retroalimentación. Bueno, muy bien, yo creo que me quedan como unos segundos realmente. Nosotros podemos, como en la imagen el maestro nos comentaba, podemos utilizar dispositivos para mejorar esa experiencia de nuestros estudiantes. Podemos utilizar interfaces de audio que permitan que yo tenga una mejor calidad de audio, ¿cierto? Así como también poder utilizar dispositivos como, por ejemplo, para el trabajo en la danza, algunos maestros utilizamos micrófonos manos libres, ¿cierto? Para poder tener libertad de movimiento en el espacio. En mi caso particular, utilizo una base para micrófono, la mantengo pues ajustada a las necesidades de la clase. Si voy a estar haciendo un trabajo donde necesito estar moviéndome por el espacio, pues la ajusto, la levanto, ¿cierto? Y buscamos que para nosotros como docentes el ambiente también esté preparado y a eso le llamaríamos un ambiente preparado, ¿cierto? Podemos utilizar algunas lamparitas, ahorita hay unas que vienen en varios tamaños, que nos ilumine un poco el rostro. Yo aquí al frente, si ustedes observan ahí en la parte de mis lentes, se ve una lucecita, tengo una pequeña lamparita ahí que me está apuntando de frente. Podemos también utilizar algunas bases estáticas, para montar nuestras cámaras y para pues presentarle a nuestros estudiantes diferentes planos. Por ejemplo, puedo colocar un primer plano donde me esté tomando la parte de mis pies, la zona inferior, y otra donde estén visualizando lo que les estoy hablando en un primer plano. Entonces podemos jugar con esos elementos, pero siempre pensemos en la calidad metodológica, en esa estrategia virtual, no en el medio técnico, ¿vale? Vamos a quitarnos esos prejuicios de que no, es que no tengo una cámara HD para hacer mi transmisión. No, puede ser una cámara VGA de las más antiguas, pero si el contenido que yo estoy dando vale la pena, mis estudiantes vuelven y se conectan en una próxima sesión. Bueno, muchas gracias y entonces vamos a las preguntas. Bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a ir dándoles paso a las personas que nos están viendo. El maestro Walter, desde Medellín, Puerto Grajales, quien pues damos un saludo, quien a pesar de que está en clase, está atento, y nos dice una pregunta, para accesorios externos al celular, computador, ¿qué próxima podían estimar, maestro, si quiere, maestro Walter, le damos la palabra para que su merced mismo manifieste esta inquietud dentro de nuestra charla, para que quede registrada con su misma voz. Buenas tardes, buenas noches, qué pena. Bueno, salí Buenas de la noches. clase. Bueno, yo pregunto, para los accesorios de fuera del celular y el computador, esos accesorios que, por ejemplo, eso que acabaste de mostrar, los soportes, los atriles y todo ese tipo de cosas, más o menos qué precio hay estimado como para uno hacer un gasto así. O sea, ¿qué precio hay más o menos cerca de eso? Bueno, muy bien. Pues cuando nosotros estamos armando nuestro set, ¿cierto? Cuando estamos preparando nuestro ambiente, podemos pensar desde tener la cámara de nuestro celular, que hoy en día vienen montados con unas muy buenas cámaras de HD, ¿cierto? De hecho, vienen Ultra HD. Pero si nosotros estamos pensando en tener una cámara tipo reflex para que hagamos una transmisión muy HD, nosotros deberíamos de estar pensando más o menos en contar con unos 2 millones aproximadamente para contar con un equipo de estos. Estos son unos equipos de altísima duración, son de tráfico pesado, duran todo el tiempo
encendidos, transmitiendo durante una jornada de clases y la experiencia que tienen los estudiantes que están al otro lado es maravillosa. Es una muy buena imagen y no hay, digamos que, imágenes que se fluctúen, que se entrecorten, sino que siempre se mantiene una imagen estable porque como la tenemos en un trípode, ¿cierto? Vamos a estar ahí con nuestra imagen fija y de buena calidad todo el tiempo. Y los de audio, pregunta también el maestro Walter. En el Bueno, muy caso de los bien. de audio. Ok, listo. Para solucionar el tema de audio, algunas veces cuando nosotros estamos en nuestra sesión de clase de danza, necesitamos reproducir muchas veces audio, ¿cierto? Reproducir la música que vamos a danzar. Y entonces encontramos estas muy buenas opciones. Esta es una, pues, voy a pues hablar de la que tengo. Es una Behringer, una interfaz de audio que se conecta vía un cable USB a mi computadora y automáticamente todos Teams, Zoom, Meet, todas las interfaces para hacer estas conexiones nos la va a reconocer automáticamente tan pronto la conecte vía USB. ¿Cuánto es el valor de una de estas? Está aproximadamente en 300.000 pesos. Pues aquí en el mercado de Bogotá está aproximadamente en 300.000 pesos, pero también las podemos conseguir de segunda a muy buen precio, entre los 100 o 150.000 pesos de segunda. Le conectamos un cable o un micrófono que sea inalámbrico y vamos a tener una solución para nuestras clases donde es un placer también para nosotros como maestros entrar a nuestro lugar preparado y pues disfrutar con nuestros estudiantes de todos estos recursos. Sí, sí he completado la respuesta. Muchísimas gracias, maestro Luis. Esperamos haber respondido o respuesto la pregunta del maestro Walter. Si algún otro maestro Maestro desea Juan. realizar otro aporte, maestro Juan. Bueno, buenas noches para todos, para los que nos acompañaron. Agradecer, pues, antes de que se nos acabe el tiempo, nos queda un minutico. Agradecerle al maestro Luis, al maestro Johan, a todos los compañeros del comité organizador de Apoyarte Colombia, agradecerle a los asistentes, agradecerles principalmente por la paciencia y pido excusas en este momento, pues, por los inconvenientes que se han presentado hoy técnicos, pero pues bueno, son cosas que vamos a ir solucionando por el camino. Creo que tendremos o debemos tener una segunda parte porque el tema es bien interesante y además creo que hay mucho por hablar y por decir tal vez. Eh, las preguntas se las responderemos luego. Esta grabación igual la vamos a dejar para subirla al canal de YouTube y retransmitirla en todas las redes sociales de Apoyarte Colombia. Les agradezco muchísimo, Dios les bendiga. Maestra Mayeli, no le podemos responder, en serio, tengo un minutico, luego ya miraremos la forma también de actualizar nuestro Zoom para que no tengamos estos inconvenientes.